Bueno, buenos días, chicos. Oye, ¿por qué sacó 83 en su clase? ¿En qué clase? ¿Expresión, emprendimiento, qué? El emprendimiento. Revisa los comentarios de cada una de las actividades y ahí le va a decir por qué. A la gran pucha. No, entonces sí, qué bueno. Al menos no perdiste tu clase. Yes, profe. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase de teórica número 2 de la clase de emprendimiento. Hoy vamos a trabajar lo que es la sesión eh, número, ¿qué? 8 que nos toca del libro. Y en la sesión número 8, pues ahí se llama, no, perdón, la sesión 8 no es la sesión 9. Sí, sesión 9, que son los tipos de inversiones. Vamos a ver unos tipos de inversiones nosotros, tomando en cuenta ciertas situaciones para poder trabajar el libro el día viernes. ¿Sí? Bueno, a modo de contexto, las inversiones, pues prácticamente son derechos que se adquieren a través de un contrato. ¿Sí? Y que permiten sacar provecho de la rentabilidad que generan eh, las empresas, un emprendimiento, ya sea en el futuro próximo o lejano, ¿sí? Y dependiendo cómo estén establecidos esas inversiones o esos pactos financieros. Tiene que ver mucho cómo nosotros establezcamos esa inversión o ese pacto financiero entre una o varias personas, ¿sí? Algunas inversiones, pues regularmente permiten obtener el activo, o sea, el dinero, como es el caso de las acciones de la bolsa, en las cuales ustedes se convierten en accionistas de una empresa en la que ustedes quieran participar o en algún emprendimiento. También están otros tipos de instrumentos que nos permiten tomar ventaja de los movimientos de los precios, ¿sí? Los más destacados son los fondos de inversión, ¿sí? Eh, los futuros de las materias primas y los índices bursátiles que ya nos vamos un poquito más allá a la bolsa, ¿verdad? ¿Cómo clasificamos estas inversiones? Las clasificamos en tres grandes grupos: largo, mediano y corto plazo, ¿sí? Que son en las que nosotros podemos decir que son dependiendo en cada una en cuánto tiempo nosotros vamos a tener una ganancia, por decirlo así. Siempre es importante que las personas que desean empezar a invertir, ¿sí? Financieramente, tengan presente los diferentes aspectos que componen las bolsas mundiales y otros mercados que puedan crear un perfil acorde a los objetivos que ustedes se quieran plantear. Y para ello es necesario, como les dije, analizar. Profe, ¿Qué pasó? disculpe, dice Edgar que lo deje entrar. ¿Para qué si salen, pues? Gracias. Y como les digo, para ello es necesario que realicen un previo análisis de cada uno de los activos que pueda tener la empresa o emprendimiento que ustedes, en las que ustedes quieran invertir, ¿sí? Eh, y deben de reconocer el comportamiento que tienen y que adecuan el perfil de riesgo que pueda tener. Buenas, profe. Buenas. Como les digo, dependerá en qué es en lo que quieran invertir y ustedes tienen que analizar bien si esa empresa o ese emprendimiento o si ustedes quieren invertir en la bolsa o ahora que existen las Profe, disculpe, ¿qué hay que criptomonedas. hacer? Hoy en día clase teórica, amigo, hoy estoy explicando el tema. Ah, bueno. Ajá. Entonces, como les decía, tienen que investigar todo eso ahora que existen también las criptomonedas. ¿Qué tipo de criptomoneda pueden utilizar? ¿Cuál es la que mejor se maneja? ¿De, de qué Profe, criptomoneda? ¿Sí? hablando de criptomoneda, ya bajaron de precio. Sí, pero que hayan El bajado de Bitcoin. precio.
Sí, miren, yo acabo de no recibir un curso. Me metí a una charla que vi por ahí de un conocido. Estaba hablando sobre criptomonedas, ya que estamos hablando de inversiones. Y la verdad, es un riesgo latente siempre, cómo sube, cómo baja y qué tantos nervios de acero tengamos a la hora que veamos que está descendiendo. Esta persona que conozco, que les digo que dio la charla, eh, pues él puso su ejemplo. Él invirtió con otra persona una cierta cantidad en dólares y cuando vieron empezó a bajar, ya llevaban una bonita ganancia, ¿sí? Ya habían invertido $100 cada uno y ya tenían una ganancia de $750 cada quien. Cuando empezaron a ver que empezó a decaer y a decaer y a decaer, ¿va? Decidieron sacar su ganancia y tuvieron al final $500 cada uno de ganancia, que no está mal, porque empezaron con $100. O sea, hicieron 5 veces más de lo que con lo que habían iniciado. Al terminarlo de sacar y volver a revisar 2 horas después, había subido tanto que cuando hicieron cálculos, ellos hubieran ganado $17,000. 2 horas después de haberlo sacado. ¿A qué voy con esto? Que dependiendo cómo nosotros veamos que estén las situaciones o como veamos que va una empresa o un emprendimiento funcionando, es como nosotros, como les digo, para las inversiones hay que tener nervios de acero. Es de saber en qué momento es bueno retirarse, en qué momento es bueno decir, bueno, está bajando, pero puede que suba, ¿sí? Invertir siempre es un riesgo, porque puede que nos quedemos sin nada a la larga, o que podamos ser millonarios, pues, o sea, ¿sí? Y con el ejemplo de las criptomonedas también tiene que ver qué monedas estén utilizando para pasarlo a dólares y de ahí pasarlo a su moneda nacional, por decirlo así. En este caso, pues los quetzales. Eh, pero sí siempre lleva un riesgo de pérdida de pasar criptomonedas a dólares porque la página se queda con cierta cantidad. Ah, profe, Y hay algo que es un poco más peligroso. que Minarlo usted mismo. sí, Es que minarlo cuesta demasiado y al final solo se consigue un Bitcoin y el Bitcoin baja y después vuelve a subir y se arriesga mucho, pero por ejemplo los primeros inversores de Bitcoin se hubieran hecho millonarios el día de hoy. sí, pero porque no había tanta gente como ahora, ¿va? Ay, profe, nos vamos a quedar sin Bitcoins en 2000, 2030 creo que era, pero es dentro de poco que nos vamos a quedar sin Bitcoins. Vale. Bueno, entonces, ya que vimos ese ejemplo, vamos a empezar con las 3 grandes ramas o 3 partes de la inversión. Cuando hablamos de inversiones a largo plazo, ¿sí? Pues la idea o el objetivo de las inversiones de estas son resultados en un periodo de 3 a 5 años, ¿sí? Mínimo 3, de ahí a la cantidad que ustedes quieran, pero sí es de 3 a 5 años. En este periodo de tiempo, regularmente los honorarios que podrían conseguir no se presentan de forma inmediata. Sí, estas inversiones financieras suelen requerir una cantidad significativa de dinero, o sea, muy grande, sí, algo que valga la pena, pero son consideradas operaciones con un riesgo de pérdida no tan alto, sí. Porque como es con el tiempo, entonces ustedes van viendo, pueden ir consultando aunque sea periódicamente, pero no pueden tener eh, sus utilidades en menos de 3 años. Entonces puede que esté bajando lo que ustedes invirtieron, pero de aquí en un año puede que ya esté el doble o el triple y así sucesivamente, ¿verdad? Una de las ventajas de esta inversión de largo plazo, ¿sí? Es la posibilidad de los márgenes, como les dije, que se obtengan, sean muy, muy significativos, o sea, valga la pena invertir. Sin embargo, siempre es importante tener en cuenta los niveles de volatilidad que tengan. Como les decía,
ustedes pueden invertir en algún emprendimiento. Ejemplo, yo puedo tener 100,000 quetzales y digo, voy a invertir en los emprendimientos de todo tercero básico A, ¿sí? Pero puede ser que a Pablo le esté yendo muy bien, entonces mi inversión, pues ahí va a ser mucho mejor que digamos que en la de Herbert. Herbert puede que le esté costando, esté solo saliendo al día, puede que su emprendimiento necesite mejorar en alguna situación y por eso no está generando lo mismo. Entonces, la inversión que yo pueda tener con Herbert no va a ser la misma que yo pueda tener con Pablo, ya que también depende el tipo de producto, el tipo de cliente, etcétera, etcétera, todo lo que rodea el emprendimiento, ¿sí? Pero yo voy a ver esa ganancia hasta después de 3, 4, 5 años, dependiendo cuánto lo hayamos establecido. Pero sí puedo ir investigando cómo va mi inversión, ¿verdad? Sí. Y tomar en cuenta que nunca se va a perder porque cuando ustedes invierten en algo, de una u otra forma siempre recuperan, aunque sea la inversión inicial o un poco menos, pero no pierden todo, ¿sí? Algunas de las características de invertir a largo plazo, pues como les dije, es el tiempo, que es de 3 años en adelante. También los costos de inversión que conlleva el pago de entrada a los mercados, ¿sí? Eh, es mucho más alta, pero las comisiones son mucho mejores. Y la diversificación de carteras que ustedes puedan manejar, pues también es muy amplia. Porque pueden mantener las inversiones cuando estas decaen. Ejemplo, viene, como dije, Herbert le está yendo mal, bueno, le puedo meter un poquito más de dinero para apoyarlo, para que levante y tener mucho más inversión que generar al final para que él pueda volver a un estatus donde a mí me convenga seguir invirtiendo. En el segundo grupo, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona invierte, ¿va? ¿Cuánto le tienen que dar? ¿O depende de cuánto invierte Depende también? cuánto usted establezca, ¿sí? Sí, Por eso, pues, si usted invirtió, póngale, como yo dije, yo tengo 100,000 y voy a invertir en todo tercero básico A, pero en su entrenamiento yo invertí 10,000 quetzales. Yo tengo que recibir mis 10,000 quetzales en algún tiempo más la ganancia que yo haya establecido con usted. Ejemplo, yo le digo, yo quiero el 25% de toda la ganancia que tenga en 3 años. Usted me tiene que pasar un reporte al final de los 3 años, digamos, cuánto fue su ganancia y de esa ganancia que usted tiene me tiene que dar el 25%, ¿sí? De ganancia, ¿sí? Que usted tiene. Y además, si usted ya no quiere que yo invierta ahí, me tiene que devolver mi dinero que yo invertí al principio, que fueron 10,000 quetzales. ¿Ya? Usted tiene que recuperar lo que invirtió más la ganancia que usted estableció desde un principio con la persona que está invirtiendo. Eso es como crear una medio sociedad entre usted y yo. Si usted ya no quiere que sea socio, me tiene que devolver mi dinero más la ganancia y ahí ya se queda usted solo con el emprendimiento. ¿Ya? Pero mientras yo invierta, soy su socio y tengo el derecho a seguir pidiendo la ganancia durante el tiempo que nosotros lo vayamos estableciendo. Si a los 3 años usted ya no quiere que sea su socio, como le digo, me devuelve mis 10,000 más mi 25% de ganancia y ya se queda solo. Si yo quiere que siga haciendo, volvemos a hacer otro contrato, por decirlo así, donde establezca cuánto tiempo nuevamente me va a volver a usted a dar ganancias de lo que yo tengo invertido. Ahora sí. sí, profe, ya entendí. Bueno, después vienen las inversiones a mediano plazo. Regularmente para las inversiones a mediano plazo se establecen tiempo máximo de 1 año, ¿sí? Como les digo, es una forma inmediata, pero no tan inmediata porque tengo que esperar 1 año como máximo, ¿sí? Y como mínimo, pues, no le puedo decir un mínimo porque, o sea, tendría que ser algo establecido entre ambas personas, ¿sí? Eh, Su principal ventaja es que no requieren que el inversor o el especulador, porque siempre
cuando uno invierte, está especulando en algo, esté pendiente de las operaciones día a día. Como les dije, de aquí es de a un año, ¿verdad? No obstante, es necesario siempre identificar las tendencias. Como les digo, eso sí es como que vital en cada una de las inversiones que hagan, que se presentan en el mercado, ¿sí? Porque puede, como les dije yo, invertir en todos los emprendimientos, pero yo puedo ver que hay emprendimientos que les va mucho mejor porque están trabajando tipos de mercados que no tienen mucho público y entonces que pueden manejar precios más altos, ya que son productos que casi no existen, entonces son como que únicos. Y entonces puedo invertir más ahí porque yo generaré más ganancia porque están vendiendo mucho más elevado el precio. Al operar a mediano plazo, en comparación de invertir a largo plazo, requiere que los inversionistas regularmente en periodos que duran no más de un año, como les dije, en este tipo de inversiones es necesario no perder de vista lo que está haciendo la empresa donde ustedes están invirtiendo, puesto que la volatilidad, o sea, la forma volátil que es del mercado, puede acarrear pérdidas, ¿sí? Las inversiones a mediano plazo siempre cuentan con la ventaja de que la rentabilidad obtenida, o sea, las ganancias, puedan llegar a ser altas, ya que se mantienen durante meses o un año como máximo, vuelvo a repetir, ¿sí? Y las operaciones fallidas se pueden liquidar antes de perderlo todo. Ejemplo, voy a poner a otros dos. Viene Anthony y le está yendo muy bien, pero viene Axel y le está yendo muy mal. Entonces yo veo que lleva 2, 3, 4 meses yéndole mal. Entonces le voy a decir, bueno, aquí no me está funcionando, no voy a invertir más y devolveme, ejemplo, el 50% de lo que invertí en tu emprendimiento y ahí lo dejamos y ahí mira cómo salís porque realmente no veo que este emprendimiento esté funcionando, ya que lleva 4 o 5 meses que no sale, digamos, de lo mismo, no genera ganancias que me sean sustentables. Entonces yo puedo recuperar una parte del capital que yo invertí, aunque no va a ser todo, pues, pero va a ser una parte del capital, pero por lo menos recupero algo antes de que el ejemplo del emprendimiento de Axel se vaya a la quiebra, ¿verdad? Porque realmente no funcionó, ni inyectándole más dinero, ni creando nuevas publicidades, ni dándole un giro de 360 grados al emprendimiento. No ha funcionado nada, entonces puede ser que el emprendimiento realmente no sea llamativo para el público, ¿verdad? Entonces puedo pedirle una parte del capital, no todo, porque sería injusto, pero sí una parte del capital para que yo pueda salirme y recuperar más de algo antes de que se cumpla el año, ¿verdad? Y por último, pues tenemos las inversiones a corto plazo. Regularmente para las inversiones a corto plazo eh, se caracterizan por alcanzar márgenes en periodos breves, así muy, muy breves. Sin embargo, estas inversiones requieren de una adecuada gestión por parte del inversor o del especulador, ya que la brecha de los riesgos, pues sí es muy alta. Por lo tanto, es necesario recurrir a estrategias que puedan ayudar a disminuir el riesgo de operaciones. Una de las opciones para ello es diversificar y destinar el capital a varios tipos de activos, ¿sí? O a diferentes partes. Eh, Regularmente las personas que están interesadas a invertir a corto plazo, como les dije, buscan instrumentos que se caractericen por ser líquidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que permitan convertir las operaciones financieras en dinero de manera rápida e incluso en minutos, ¿sí? Regularmente, algunos de los productos financieros disponibles para ejecutar este tipo de operaciones son los contratos de futuros, contratos por diferencia o acciones en la bolsa. Eh, Dentro de los instrumentos financieros altamente rentables, eh, se destacan para este grupo las que permiten ampliar el porcentaje de operaciones en corto tiempo, aunque conlleven niveles de riesgo.
ejemplo, un préstamo, ¿sí? En el préstamo, regularmente que ustedes puedan hacer a una persona o, ¿cómo decirlo? Cuando van a un banco, se los establecen por un cierto tiempo y un cierto capital. Hay personas, ahí sí que voy a decir, sin escrúpulos, que prestan dinero a una alta tasa de interés, que normalmente les llamamos usureros, pero dadas a veces las necesidades que no se los prestan en un banco, hay gente que llega y necesita un préstamo por alguna urgencia, ¿sí? Y entonces en esta inversión, digamos, del préstamo les cobran una gran cantidad de porcentaje en un tiempo muy corto, ¿sí? Para ellos generar mayor ganancia, ¿sí? Entonces, otro tipo de porcentaje, como les decía yo, otro tipo de inversión a corto plazo, como les dije, un préstamo en el banco, también a veces sacan uno un préstamo, ejemplo, en 6 meses quiere pagar el préstamo, ok, y entonces le salen un porcentaje que a la larga al banco le conviene tener una pequeña ganancia, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de inversión? ¿Sí? Tenemos el primero, que son las inversiones financieras en el mercado monetario. Estas se trabajan a largo plazo, y esto está dirigido principalmente a empresas que necesitan adquirir fondos, por lo que pagan mayores intereses por recibir dinero prestado. Ejemplo, los mercados de título, los mercados de crédito, de monedas, interbancario, entre otros. Cuando me refiero a esto, son los préstamos que sacamos dentro del banco, que como les dije son a largo plazo y tienen un crédito o ya sea por dinero o por algún servicio que ustedes les estén prestando, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego tenemos como segundo método, tenemos las inversiones en bonos, que suelen ser inversiones siempre a mediano o a largo plazo, y estos pues son activos de renta fija, quiere decir que tienen un porcentaje de rentabilidad fijo, y el pago que se recibe por el inversor es el capital invertido más los intereses. Es como yo decía cuando le dije a Pablo, o sea, si quiere que me salga, me devuelve mi capital más mis intereses y se acabó. Otro método de inversión, pues son las inversiones de renta variable o acciones. Es cuando adquirimos acciones dentro de una empresa y nos volvemos parte de esa empresa. Aunque no hagamos nada, pero si hay una reunión de socios, usted con una acción que tenga, con un porcentaje que tenga del 1%, con eso tiene usted voz y voto para decir si lo que se vaya a realizar dentro de la empresa cuenta o no cuenta, o si se hace o no se hace, ¿sí? Tomando en cuenta siempre que debe de ser, al adquirir acciones, regularmente se adquieren en la bolsa porque alguna empresa necesita capital y necesita gente que invierta, pero el intercambio es, yo te doy parte de la empresa por una cantidad de dinero, ¿sí? Eh, Su rentabilidad es muy amplia y el riesgo y la liquidez también son muy amplias, porque si la empresa de todo modo no funciona y usted es accionista, pues puede llegar a perder su dinero. Para ir terminando, pues tenemos las operaciones del mercado Forex. En este tipo de mercado, pues se comparan los pares económicos entre monedas de diferentes países, que regularmente viene siempre sobresaliendo el dólar, por las que las transacciones financieras de Forex pueden alcanzar honorarios considerables. Sin embargo, es una de sus desventajas, es que es un mercado volátil y, como les dije, puede subir o puede bajar y puede que pierdas tu dinero, ¿sí? Aquí los riesgos de pérdida son muy amplios y son muy grandes. Y por último, las operaciones de derivados. En este tipo de instrumento,
financiero se caracteriza por sus áreas de rentabilidad, perdón, y suele ser de corto o mediano plazo. Además, siempre permite un recurso de apalancamiento. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Perdón por las palabras, pero así son. Que puede usted estarle metiendo dinero para que siga funcionando, ¿sí? Y puedan operar con más capital de lo que disponen, aunque también aumenta el riesgo de pérdida, porque usted sigue invirtiendo, pero no ve nada, ¿va? Entonces puede que en algún momento sí. Entre las opciones que usted encuentra entre las operaciones de derivados, es la compra del activo, sino que se opera sobre el precio fijo del producto que usted está vendiendo. Ejemplo, si estoy vendiendo comida y yo veo que Anthony Salazar no le está funcionando, le meto dinero a su emprendimiento para que levante, para que haga otros tipos de comidas, eh, ya le meta jugos, licuados, bebidas, etcétera, etcétera, para que el negocio siga funcionando, ¿sí? Tomando en cuenta que en algún momento puede llegar a perderse, pero yo lo voy a estar inyectando también con materia prima, aparte del capital que yo pueda tenerle, conseguirle eh, un nuevo chef tal vez para que haga otro tipo de comidas, etcétera, etcétera, ¿sí? Esos son los derivados dependiendo del producto o del emprendimiento que tengan, ¿sí? Hay gente que puede estar vendiendo lociones y solo vende lociones o perfumes de mujer, entonces empieza a vender lociones de caballero, entonces ahí tiene un derivado de lo que empezó a vender, pero por medio de los productos y eso es sobre el precio fijo que usted pueda tener en su producto, es como adquiere su ganancia, ¿sí? Ahí la ganancia es por producto, no por rentabilidad dentro de la empresa, sino que por el producto que usted vaya vendiendo. Si quedamos que era un 10% de cada producto que usted vendía, ejemplo, el que estuviera vendiendo loción, pongámosle Adolfo, que estuviera vendiendo perfume, entonces él me tiene que dar el 10% de lo que vale cada loción. Si vende una loción a 65 quetzales, él me tiene que dar 6.50, que es el 10% de esa loción a la hora de recibir el capital o el dinero o el pago de ese producto, ¿sí? Ahí es directamente dentro del producto que ustedes reciben su ganancia, ¿sí? No, hoy no se entrega nada, Herbert, ¿sí? Disculpe que hasta ahorita le conteste. Bueno, ¿por qué vimos todo esto? Porque puede que en algún momento alguno de ustedes le está yendo bien en su emprendimiento y tenga un poquito más de dinero, quiere invertir en alguien más para generar más dinero y poder colocar una sucursal, etcétera, etcétera. Es para que ustedes vayan viendo cómo son las inversiones y en qué pueden invertir y en qué no deben no es que no deban de invertir, pero sí tener un poquito más de cuidado, ¿sí? Las actividades que trabajaremos son las que están en el libro, en la sesión número 9, si no estoy mal, como había dicho. Y en este momento voy a pasar a asistencia. Por favor, estar atentos a la asistencia, por favor. Profe, ¿y esta sesión 9 cuándo se sube? Eso la trabajamos el viernes. Hoy no trabajan nada. Ah, es cierto, es clase teórica. Gracias, profe. Sí, no te da pena, amigo. Entonces solo voy a pasar a asistencia. Ay, no me abre el archivo. Ahí está. Bueno, vamos a pasar a asistencia. Alexis, Sí, sí. Pablo, Presente. Benjamín, Presente. Axel, Presente. Edson, Presente. Alan, Presente, profe. siempre ahí usted. Siempre. Carlos Esquite, Presente. Javier, Presente, profe.
Gracias. Edgar, Presente. Adolfo, Presente, profe. Anderson, Presente. Herbert, Presente. Ángel Guzmán. La llevamos también mucho. José Hernández. Eduardo. Presente. César Lima. Anthony Lucas. Presente, profe. Javier Morán. Presente, profe. Okay. Jonathan. Presente, profe. Padilla. Presente, profe. Pensé que te habías dormido. No, es que estoy comiendo usted. Aprovecho. Luis Ángel Pérez. No Gracias, le alcanzó gracias. el receso, va. No, es que estaba cocinando. Pregúntale a Alan. Estaba haciendo Ah. mis panqueques. Saneva. Portillo. Nuevamente, no, profe. Unos panes con frijol, va. Pérez Esquivel, sí, ya lo mencioné. Presente. Portillo. No. Salazar. Presente, profe. Y Teletor. Presente. Bueno, jóvenes, sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para la clase de acompañamiento de expresión artística. Que tengan feliz día y buen provecho. Dios, profe. Adiós, profe. Feliz día. Gracias, profe. Adiós, profe. Buenas tardes, profe. Adiós, profe. Feliz Feliz tarde. día. Se cuida. Feliz día, profe. Igual. Ahí toma agua, ahí se acuerda.